El espíritu está presto, pero la carne es débil. Miren lo que sucede, sobre todo ustedes jóvenes, con las tentaciones. Aunque las tentaciones son para jóvenes, adultos y hasta los viejitos. Muchas veces, santos de Dios, nos encontramos débiles físicamente y espiritualmente. Yo, por ejemplo, cuando llego de una cruzada de 2 o 3 días y llego la última noche al hotel, cuando llego, ¿verdad? Estoy en Estados Unidos o en Guatemala o en Quito, en Ecuador o en Panamá, etcétera, etcétera. Llego al hotel, ¿verdad? Desgastado, prediqué, problemas, los de nosotros, el orfanatorio, las iglesias, la familia, mis hijos, nietos, etcétera, etcétera. Y nos cargamos y nos sentimos desgastados. Y yo sé que en ese momento me encuentro débil. Síganme con mucho cuidado. En esos tiempos cuando nos encontramos débiles, si yo por ejemplo me subo a un avión y voy desgastado espiritualmente y se sienta junto a mí una gringa bonita y me comienza a echar los perros, no por lo que yo sea ni mucho menos, ¿verdad? Sino simplemente el demonio usa a las personas y nos hace creer que todavía lo hacemos, etcétera, etcétera. Ya están los viejos rabo verdes, ¿verdad? Creyendo que todavía tienen cara de John Travolta. Son demonios. Dice Proverbios, es la mujer extraña. Los demonios así nos atacan. Si en ese momento yo estoy débil y ella me ataca, ¿qué voy a hacer? Lo único que hace falta es la oportunidad. ¿Cuántas veces tú has estado débil? Vas en tu coche, te encuentras una persona que la puedes subir y si encuentras débil, la carne es débil, 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 dijo Cristo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si los días anteriores caminaste con el Señor, pero amaneciste ese día débil, en ese momento, cuando viene la tentación y estamos débiles, la gracia de Dios nos salva. ¿Sabe Dios, segunda de Pedro 2, sabe Dios librar de tentación a los piadosos? Y de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma, algo que me ha enseñado el Señor para no coquetear ni jugar con el pecado es lo siguiente. Porque he viajado tanto que les puedo contar esta experiencia. Cada vez que me toca así una persona de compañera, ¿verdad? O al aeropuerto, etcétera, etcétera, inmediatamente lo que les digo es, soy pastor. Ya con eso... Y ya con eso, ¿verdad? Ahora tú no eres pastor. Lo que tienes que decir inmediatamente, ¿verdad? Es, soy cristiano. Oye, y bueno, les das una sacada de onda que no te imaginas. O que un chavo se te acerque, ¿verdad? Y ¿qué tal? Y tú comienzas, ay, sí, ay, y comienzas a coquetear con él y le sigue la cosa, estás coqueteando con el pecado. Estás jugando con fuego y te puedes quemar. Vigila y cuídate no caer en tentación, porque la carne es débil, el espíritu está presto. Dile, soy cristiana. ¿Y esto qué quiere decir? Que me quiero guardar pura hasta el día de mi matrimonio. Lo sacas de onda, lo barres totalmente. Lo fauleas inmediatamente. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, la gracia de Dios nos acompaña. Y cuando sucede lo contrario, ¿verdad? Que estamos muy fuertes y viene la tentación, podemos decir, pues la aguantamos porque estoy fuerte. ¿Cuántas veces yo he hecho lo mismo, verdad? Si hubiera estado débil, quién sabe hasta dónde hubiera llegado. Pero cuando estamos fuertes y viene la tentación, nos damos cuenta que para eso es la gracia de Dios. Sabe Dios librarnos de tentaciones. Pero con Dios no se juega. Si tú coqueteas con el pecado y ya tienes 3 o 4 días con tu novio dejando que te manosee y que te ponga las manos encima, la gracia de Dios desaparece, porque no te burlas de Dios. Si ve Dios que estamos tratando de resistir, pero que somos débiles, perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y nos da la fuerza, o te desaparece ese chavo o esa chava, o de alguna forma Dios actúa para poder librarnos de no caer y ensuciar nuestras ropas santas delante de su presencia. Esta es la razón por la cual nosotros debemos vivir en la luz. Porque en la luz nosotros podremos caminar en la luz. Ahora, este despertar espiritual, donde se nos enfoca nuestra atención en el candelero,
como fue en el caso de Zacarías, vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y veamos el candelero en el Nuevo Testamento. Qué preciosa revelación de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Juan se encuentra 85, 90 años de edad. Desgastado, 90, 80 años tal vez, o 75 de servir a Dios. Exiliado. Sus ropas que traía Juan, cuando entraban ahí a la isla de Patmos, los que han ido a Grecia, enfrente está la Patmos, en el mar Egeo. Es una isla, ¿verdad?, donde estaba la prisión de Roma para los exiliados políticos y a los cristianos que odiaban, como el apóstol Juan, y ahí fue encerrado Juan. Y cuando llegaban a Patmos, las ropas no se las cambiaban. Tenían cadenas en las manos y en los pies, y así los dejaban sin cambiarse hasta que murieran, en su excremento y en su orín. Imagínense qué sufrimiento, ¿verdad? Imagínate acabar así a los 90 años de edad. Y ahí estaba el apóstol Juan, viejito, con sus cadenas, caminando junto al mar. Tal vez, cuando dice la Biblia, en el versículo 10, en el Espíritu estaba, y detrás de mí oí una voz como de trompeta que decía, se cayó el dólar. Cayó la bolsa de valores. Ya no hay solución, la recesión económica es irreversible. Oí una voz como de trompeta en medio de sus sufrimientos, de su vejez, de su desgaste, que le dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y en eso Juan, cuando oyó esa voz como de trompeta, se voltea. Y la visión que Juan tiene delante de él es, dice el versículo 12, 7 candeleros de oro. Otra vez, el candelero 1 que era en el Antiguo Testamento se convierte en 7 candeleros. En el Antiguo Testamento un candelero, en el Nuevo Testamento 7 candeleros. Porque en el Nuevo Testamento se nos revela que el 7, el número 7 es el número de la perfección, de la totalidad. Y al ver los 7 candeleros de oro que representaban a las 7 iglesias, ahora nosotros somos, ¿qué cosa? El candelero, porque nosotros somos la luz del mundo. Somos el candelero, ya lo vas entendiendo. Y dice la Biblia que detrás de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y ya relata los ojos como de fuego, ropa de lino blanco, ceñido en la cintura con un cinto dorado, los pies como bronce bruñido, una diadema, un pelo blanco, etcétera, etcétera. Y después de todas estas cosas, le dijo, no tengas miedo, en el versículo 17. Y en el versículo 20 viene la revelación. Y entonces Cristo le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, no uno, ahora son 7, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando Dios nos despierta de nuestro sueño y comenzamos a poner los ojos en la Biblia y a buscarlo con todo nuestro corazón, y Él ve que no estamos coqueteando con el pecado, ni haciéndonos los tontos, ni jugando al cristianito de solamente ser santo el domingo, Dios brilla tremendo en nuestra vida y comienza a iluminarnos, y comienza en nosotros un despertar espiritual. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Escuchen esto, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Conclusión, para que tú tengas una visión de Dios, para que tengas iluminación de Dios, para que tengas dirección de Dios, tienes que estar en la palabra.
Cuando la palabra no existe, cuando la palabra no se predica, cuando no digas a la palabra, no digas, tuve un sueño, hermano. Se me apareció Gabriel, la Virgen de la Macarena y la de Zapopan. Por la pizza que te comiste anoche. Ahora todo el mundo tiene visiones. Y pregúntale a esas personas, ¿te sabes 5 versículos memorizados de la Biblia? ¿Tú que sueñas y se te aparece Juan Diego en la noche? Si no estamos en la palabra, si no vivimos en la palabra, si no memorizamos en la palabra, no esperemos, por otro lado, extra bíblicamente, que nos lleguen visiones y sueños. Ten cuidado cuando te vengan sueños y visiones y no seas un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Ten mucho cuidado porque el diablo te va a engañar. Y te va a hacer creer que eres Débora. Y te va a hacer creer que eres Malaquías y Nahum. Y al ratito hasta el nombre te cambias.